El poder en tus manos. Candidatos al Senado de la República. Con 24 minutos de la mañana retomamos ampliación de noticias y es momento de conocer las propuestas y a los candidatos, en este caso que van al Senado. No, están con nosotros Patricia Donaire, candidata al Senado por el partido Perú Primero, con el número 8. Ella ha sido ministra de Estado, también congresista, ¿no? Y nos acompaña, por otro lado, Patricia Correa Arangoitia, candidata al Senado con el número 2, en este caso de Ahora Nación, que impulsa la candidatura a la presidencia del señor López Chau. Ella es licenciada en Educación, bachiller en Derecho y docente también con más de 30 años de experiencia. Gracias a ambas por estar con nosotros. Muchas gracias. 2 mujeres, presencia femenina al Senado de la República. En principio, ¿cuáles son las principales propuestas que ustedes, o por qué consideran que su participación es importante en la conformación de este Senado, en una figura que para los peruanos retorna después de mucho tiempo, que es el Senado bicameral? Patricia, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos las días dos son todos. Patricias, pero sí, Patricia sí. Donaire. Bien, muchas gracias. Primeramente, explicar la importancia de esta segunda Cámara porque no se está entendiendo, ¿no? Al principio se ha visto como un número más de congresistas que de repente vienen a gastar más plata que aporta el pueblo a través de sus impuestos. Y esto en realidad no es así. En este contexto de crisis política en la que nos encontramos, el rol del Senado es fundamental, porque el Senado va a ser ese equilibrio que se necesita para la toma de las decisiones en la Cámara de Diputados. Entonces vamos a cumplir un rol, no solo de presentar iniciativas legislativas, sino también un rol de revisar las iniciativas que sean aprobadas en la Cámara. Aparte de designar a funcionarios importantísimos, ¿no? Que tienen que ver con las instituciones como el Tribunal Constitucional, Contraloría, Superintendencia de Banca, Defensor del Pueblo, quien finalmente va a formar parte de la comisión que designa a la Junta Nacional de Justicia. Nos quejamos tanto del funcionamiento del sistema de justicia, de los fiscales, de los jueces. Entonces, todo se origina en el Congreso, ahora de 2 cámaras. Entonces nuestro rol va a ser fundamental en esta reforma del sistema de justicia como uno de los pilares fundamentales de la propuesta. ¿Qué nos dice Patricia Correa sobre ese mismo tema? ¿Por qué se ha animado usted de dar el paso y lanzarse a la política activa y hacerlo en el Senado con perspectiva nacional? Bien, primero hoy quisiera recordar que un 28 de enero asesinaron a Víctor Santisteban, y lamentablemente hoy no hay justicia. Y creo que ese es un buen punto de partida para señalar cuál es el rol de un parlamento que, como es el caso al que vamos a volver, como muy bien lo ha dicho Mávila, requerimos también de hacer control político, legislar y representar. Y estoy aquí porque en realidad queremos desde Ahora Nación darle contenido a ese sentido de representación que se expresa en que hoy tenemos impunidad frente a hechos lamentables como los asesinatos de 50 ciudadanos y ciudadanas peruanas, pero también a estas injusticias que hoy tenemos al frente que se dan en el propio Congreso y que parten también del Ejecutivo. Por esa razón creo que necesitamos hoy y de manera personal he decidido dar este paso a invitación de Ahora Nación para cumplir con ese rol, que si bien es cierto, es una Cámara en el Senado que tiene, como Patricia Donaire lo ha señalado también, un rol importante de revisión, también de control político, requiere de darle contenido a una representación que hoy no tiene. Hoy hay un divorcio entre la representación política y las necesidades reales de la población. Usted ha dicho, Patricia Donaire, que los electores estamos perplejos y tenemos dificultades para comprender qué funciones específicas tiene el Senado y la Cámara de Diputados. Pero estamos perplejos por otras razones también, no solamente por esa razón de contenido. Y creo que la principal razón es la cantidad de candidaturas que hay, 36. Yo en este caso quisiera preguntarle con toda malicia, ¿qué diferencia lo que su partido político propone de lo que propone el de la señora Correa? Bien, primeramente que por el propio nombre del partido nosotros ponemos al Perú Primero. Y la idea es entrar a consolidar el sistema institucional del Estado, que está tan deteriorado.
repito, todas las instituciones necesitan una reforma, porque en este momento estamos en una situación de inseguridad. ¿Y la ciudadanía qué pide? Mayor seguridad. Y creo que ahí coincidimos. Y la verdad que la diferencia va a ser quizás de procedimiento, pero no de identificación de temas prioritarios, porque en seguridad todos estamos de acuerdo. Y seguridad pasa por educación, como mecanismo de prevención. Hemos hablado que cuántos jóvenes en las cárceles están que la coincidencia común entre ellos es el no haber terminado la secundaria, no haber tenido una formación y que definitivamente llegan a la delincuencia por no haber tenido las mismas oportunidades de educación que todos. Ahí hay que atacar el sistema educativo. Luego, si vamos a seguir con el tema de seguridad, ¿quiénes son los que resuelven los problemas judiciales finalmente? Y vuelvo al tema, la importancia de quienes elegimos como representantes, porque finalmente son los que van a definir quienes van a entregar la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional tan cuestionado hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que esa propuesta de seguridad, de reforma institucional del Estado, que viene unida del tema de educación, que viene unido del tema económico y también del tema de salud, es importante para nosotros. Patricia Correa. Bien, ahora Nación tiene una prioridad. No hay posibilidad de hablar de educación, de salud, si no apostamos por la primera infancia. Y en eso somos radicales. La prioridad allí nace en una premisa. Si hoy seguimos teniendo un indicador como el de anemia, que borda el 50%, y que en regiones como en Puno sobrepasa ello, no hay posibilidad de hablar de educación de calidad. Entonces, priorizar a la infancia, que hoy no elige, no vota, es nuestra prioridad. Y eso significa además acompañar la transición en educación en la primaria, donde los indicadores efectivamente de aprendizaje ya sabemos cómo están, una secundaria que no responde a las necesidades y demandas de los estudiantes, y luego una educación superior partida, que ha venido a menos además por decisiones de un Congreso que no le interesa y solo mira la educación como negocio. ¿Eso a qué nos lleva? A una brecha en la empleabilidad. Y por supuesto, todo ello tiene que ser visto en una lógica de transición. No podemos hablar, por tanto, de una educación de calidad, sino hay una primera infancia atendida de manera intersectorial, de manera intergubernamental, y donde las zonas rurales, donde tenemos la mayor de alguna manera, ambas han planteado como dos escenarios. Uno que mira hacia atrás, hacia lo que no se ha hecho y cómo se ha perdido, digamos, a juventud y se le ha entregado esta juventud a las organizaciones criminales, a la delincuencia, y por otro lado la atención a esos niños para que no se repita lo mismo que ha ocurrido con tantos jóvenes. Las invitamos a que nos acompañen a escuchar los titulares de la media hora y volver, porque también hay una situación presente. Hay un grupo de jóvenes y hay una situación de inseguridad en este momento que requiere de instituciones sólidas. No podemos dar por perdida a esa juventud, por ejemplo, ¿no?, que de pronto ha integrado, ha sumado a esta inseguridad y a esta delincuencia que en este momento se ha convertido en uno de los principales problemas. Y ahí hay algunas cosas que puntualizar desde sus propuestas. Las invito entonces, titulares de la media hora, y regresamos. El Aire es candidata al Senado por el Partido Perú Primero con el número 8 y Patricia Correa Arangoitia es candidata al Senado también con el número 2 por Ahora Nación. Y habíamos dejado una pregunta o inquietud más bien planteada en el bloque anterior que tiene que ver cómo analizar o cómo mirar desde las candidaturas y las propuestas, los planes de gobierno, a una fotografía que tenemos en el momento de una juventud que no estudia, que no trabaja, ¿no?, a una masa además que hoy se incorpora como electora, porque hay una población joven que está votando por primera vez o por segunda vez, ¿no?, y que siente que el país no responde a las expectativas que tiene hoy en el presente. No los niños pequeñitos, no aquellos que ya están en una situación, digamos, mayor, sino a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes de, no sé, 18 a 20 y tantos años, antes de los 30, ¿no? Patricia, tenía usted una propuesta que me comentaba, digamos, off the record, durante la pausa, interesante, de cómo fortalecer, por ejemplo, la educación superior, ¿no?, y de una norma que no se ha estado respetando, que permitiría una alternativa para muchos jóvenes que hoy por hoy se ven en la disyuntiva de, oye, no puedo continuar mis estudios, ¿qué hago?
o me di cuenta que la carrera que inicié no funciona, ¿qué otras alternativas tengo? O no puedo estudiar y aparentemente tampoco estoy apto para el mercado laboral. Por lo tanto, la alternativa, y de pronto es el camino fácil, como decía Patricia Donaire, y bueno, no me queda otra que recursearme y prestarme a negocios no tan santos. ¿Qué nos dice? Bien, para parafrasear el desde ahora, Nación, Así creemos es. que ahora, no tenemos que empezar o esperar al 28 de julio ni al 12 de abril. Nosotros consideramos que la educación superior tiene que ser vista como una trayectoria donde se diversifique la oferta y se le dé igual de importancia a la educación superior técnica, que hoy lamentablemente está venida menos. Hoy tenemos una educación superior técnica en la cual no estamos invirtiendo. Y eso tiene que ver con desarrollo territorial. Hemos centrado en los últimos años en la reforma universitaria, que por cierto también el Congreso ha petardeado cualquier reforma en la universitaria, no solo a través de la SUNEDU. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que la educación superior también tenga el mismo foco y la inversión en la superior técnica, en la superior artística. Los jóvenes en el Perú somos un país que hierve de artistas, de músicos. Eso no tiene un correlato en la oferta educativa que el Estado o los privados tienen sobre escuelas de arte, de música en todo el país. ¿Eso qué significa? Que necesitamos ir hacia una ley, a pesar que desde el Senado no tenemos directamente una capacidad de iniciativa legislativa para leyes, pero sí para reformas en la Constitución. En la bancada de Ahora Nación tenemos previsto la presentación de una ley de educación superior que hoy no existe. Además de avanzar a una superintendencia nacional también de educación superior que pueda incorporar, por supuesto, todo el daño que se le ha hecho a una SUNEDU, que debería tener autonomía, para garantizar que calidad, oferta, y podamos realmente hablar de que la educación superior es atractiva y es útil para una demanda de jóvenes que hoy lamentablemente no la tienen. Sí, yo quería preguntarle, usted ha sido ministra de Educación bajo Dina Boluarte. Estas ideas que nos está expresando acá, ¿por qué no las pudo hacer avanzar? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la gestión de ese ministerio durante esa presidencia? 7 días estuve como ministra, renuncié frente a los hechos ocurridos en Ayacucho y llegué con un conjunto de ideas sola, no, llegué con un equipo, una comunidad que quería y apostaba por este cambio. Y en estos 7 días, y gracias por la pregunta también, porque creo que es bueno señalar que no solamente uno puede tomar decisiones, digamos, en un periodo de tiempo largo de ministra, ¿no? ¿Qué decisiones tomé en ese momento, en esos 7 días? Una de ellas fue garantizar que una evaluación docente, por supuesto que sabíamos, por primera vez, una evaluación que se hacía externa, que te garantiza autonomía. Lamentablemente, bueno, se pensó desde el propio ministerio, y esto es importante para señalar dónde debe estar y desde dónde debe darse las evaluaciones, desde una mirada autónoma en la que el propio ministerio no se involucrara. Que el tiempo nos gane y queremos preguntarle lo mismo a la señora Donaire. Usted ha sido ministra, bajo Vizcarra, me parece, del MIDIS. Así es. Y en concreto quería saber, por entonces, ¿usted sabía que habían todas estas prácticas corruptas que han ido saliendo a luz poco a poco, sobre todo en torno a Caliwarma? En absoluto. Yo he cuidado siempre la gestión y tanto le he cuidado que he salido limpia. No hay ninguna investigación en mi contra y me he cuidado de tener funcionarios probos y siempre actuando de la mano con la Contraloría. Cualquier decisión lo preguntaba, porque no me gusta cometer errores, no me gusta que mi honra sea manchada y tampoco de los funcionarios que trabajaban conmigo. Fue un momento muy difícil, un momento en la pandemia, en el que tuvimos que entregar los famosos bonos. Si bien es cierto, no pudieron llegar a todos los que debían haber llegado, porque el sistema de focalización lamentablemente no funcionaba, y hay un jalón de orejas a los alcaldes que ojalá ahora sí estén haciendo su trabajo para poder tener identificadas a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema y poder tratar de incorporarlas, incluirlas y finalmente terminar con la pobreza. Patricia, una pregunta sobre una ley que usted promovió, presentó.
cuando era congresista de la República, la ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que cobra actualidad porque en este momento se discute qué es lo que toca hacer con el presidente Gerí si se quiere sancionar, digamos, al presidente por las reuniones que ha venido sosteniendo fuera de agenda con empresarios chinos. Cuando se habla, por ejemplo, de si la figura que corresponde es presentar una moción de censura o una moción de vacancia. El artículo único de aquella norma de interpretación decía lo siguiente: interprétese que el mandato conferido en el artículo 115 de la Constitución al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República. Firma Francisco Tudela, en ese momento congresista encargado de la primera vicepresidencia del Congreso y usted encargada de la segunda. Correcto, cuando era presidente de la República Valentín Paniagua. Correcto, está clarísimo como el agua. El presidente del Congreso encargado no pierde su condición de congresista. ¿Y qué nos dice esto? Que a él le aplican todas las reglas que se aplica a un congresista. Por lo tanto, no es vacancia, es censura. Así que tiene que procederse de esa forma. Pero le ha prestado juramento como jefe de Estado. Él está actuando y está firmando documentación como presidente de la República. Encargado, ojo, porque si él no fuera congresista y no hubiese sido elegido presidente del Congreso, tampoco hubiera podido ser presidente de la República encargado. Es en su condición de presidente del Congreso que asume esa responsabilidad en esta etapa. Porque no ha sido elegido, dice usted. Ese es el fundamento de la norma. Ese es el fundamento de la norma. Y es una norma que fue debatida y aprobada por mayoría en ese momento, ¿no? Porque era necesario. Y que mantiene su vigencia. Mantiene su vigencia. Fue a pedido además del propio presidente Paniagua que se haga la interpretación para que se entienda que él continuaba siendo presidente del Congreso. ¿Está de acuerdo usted con esta interpretación? Nosotros creemos en Ahora Nación que actualmente el presidente Gerí tendría que dar un paso al costado, pasar a una elección de una nueva mesa directiva, que es un mecanismo político que debería darse hoy frente a la crisis, y el Congreso no quiere dar ese paso. Muy bien, muchas gracias por su presencia, Patricia Donaire y Patricia Correa. Qué bueno que hayamos tenido a dos candidatas, ¿no? La primera vez que nos tocan dos candidatas. Ojalá que se reproduzca esta figura, puesto que la mitad de los candidatos son de género femenino. Y hay que, naturalmente, ponerlas en valor como corresponde. Muchas gracias, y que la campaña les sea favorable, siempre y cuando se respete el marco democrático y la transparencia, y se haga sobre la base de ideas y no de hostilidades. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias.